aporta en el comité, en la asociación, con los familiares. Es decir, es uno de los hombres que mejor nos nutre sin ni siquiera exigir nada. Gracias. Bueno, creo que los mártires nos exigen estas cosas y para eso estamos, ¿no? Acá hablamos hoy, el tema de esta sesión era verdades y mitos sobre la invasión. Entonces, una de las cosas que a nosotros no se nos habla nunca sobre la invasión es el aspecto económico de la invasión. Nosotros en el 30 de noviembre de 1989 terminamos un ensayo que titulamos ¿A quién beneficia el canal? Ese ensayo lo escribimos por la situación que estábamos viviendo en el país, que habían sectores que propiciaban la invasión y que nosotros interpretábamos aquella consigna, recuerdan, de las elecciones de 1989, del lado civilista, que decía el pueblo nos mira, y nosotros decíamos que ellos querían decir que Washington nos mira. Y esa era la cuestión que estaba vigente en ese momento. Entonces nosotros escribimos ese pequeño ensayo para demostrar históricamente cómo los norteamericanos nos han sobreexplotado, nos han humillado durante la historia nacional. Era un ensayo pequeño, pero que ya tiene unas 6 ediciones y que felizmente se ha vendido por miles, incluso en las escuelas en este país. Y ese ensayo lo publicamos después de la invasión, no lo pudimos publicar antes, por razones obvias, y salió en 1990. Pero nosotros, ese hecho de que la invasión incluso se estaba haciendo para impulsar algunas cosas que los norteamericanos tenían pendientes de los tratados de 1977 y que expongo más en el libro del 2014, la política del ACP, ruptura o continuidad del enclave, nosotros decíamos con firmeza de que los norteamericanos tenían que resolver algunos problemas en las relaciones de Panamá con los Estados Unidos que estaban pendientes, repito, y que necesitaban tomar acciones frente a ellos. Además de lo que decía Olmedo, efectivamente, que se confirma después de la invasión, que muchas de las medidas que se tenían que tomar, y nosotros decimos que el régimen dirigido por Noriega estaba incapacitado para llevarlas adelante por la propia crisis y por las propias luchas que se reflejan hoy en lo que el gobierno nacional, diputados de la Asamblea Nacional, el alcalde Blandón ha dicho recientemente frente a la ley de descentralización, que dice que en Panamá y Haití son los únicos países donde no se ha implementado la descentralización en América Latina. Y eso tiene una razón de ser, que Olmedo apuntaba. Las luchas populares que se dieron al final de la década del 70 y durante la década del 80 por educadores, médicos y trabajadores públicos contra las medidas neoliberales estuvieron presentes siempre en el plan imperialista. Nosotros calculamos, junto a lo que han aportado varios economistas en este país, que con la agresión de 1987 a 1989, la agresión económica que hubo en este país, que no se habla de ello, y la propia invasión, este país perdió 7.000 millones de dólares. Le digo 7.000 millones de dólares para los compañeros argentinos, que eso significa el Producto Interno Bruto de 1990 de Panamá. Eso es como si este país no hubiera producido ni una libra de arroz durante un año. Y eso los malvados que gobernaron después de 1990 en este país, con la invasión, ni siquiera lo tuvieron en cuenta para firmar lo que Olmedo avanzaba, que fue un pacto con la Agencia Internacional para el Desarrollo de julio de 1990,
que eufemísticamente llegaron a llamar convenio de oración. ¿Ustedes recuerdan eso? Convenio de oración. Yo les voy a mencionar algunas cosas de ese convenio de donación rápidamente, para que ustedes vean. El convenio de donación, o ese que llamaban convenio de donación, fue por $243.850.000. De eso se dividían en dos subprogramas, ese dinero. Uno era, para decirlo claramente, para que se pagara la deuda, y el otro era para que se aplicaran las medidas neoliberales en el país. Fueron tan canallas que en la estrategia económica de 1990, el mismo gobierno post-invasión reconocía que este país estaba destruido económicamente, que estaba en crisis, y sin embargo firmaron en ese convenio también el pago de la deuda, que fue una cosa infame la manera como se hizo. En ese tiempo la deuda privada en Panamá estaba valorada en 13 centavos, porque el país estaba destruido. Un país destruido no puede pagar deuda. Por lo general se declaran en moratoria, mínimamente en moratoria, porque no se puede pagar inmediatamente. Pero los infelices de Guillermo Ford, y voy a decir los nombres concretos, el Rubén Darío Carles y Chapman y los otros que estaban siempre presentes en esos momentos, aceptaron pagarla en 100%. ¿Y cómo la pagaron? ¿Cómo decidieron pagarla? Con $130 millones de lo que nos tenían retenido los yanquis en los Estados Unidos en los años de la agresión, que no pagaban los impuestos de las empresas norteamericanas y no tampoco pagaban lo que generaba el canal y la anualidad del canal que tenían que dar. De eso se agarraron 130 millones. Ellos donaron, entre comillas, 130 millones de dólares y nos hicieron pedir 250 millones de dólares prestados en medio de la crisis, y eso lo firmaron estos infelices que gobernaban en ese momento. Nos hicieron pedir 250 millones para completar lo que ellos llamaron la normalización con las instituciones financieras internacionales. En ese convenio, eso está en ese convenio. La otra parte de esa parte, que decía en dos programas, una era de 113 millones de dólares. 113 millones de dólares fue lo que, entre comillas, entró a las arcas del Estado de esa supuesta donación. Ya habíamos pagado 130 millones, de lo que nos tenían retenido de deuda. Nos hicieron pedir 250 millones para normalizar la deuda y lo que entró a las arcas del Estado fueron 113 millones con un poquito más. Y esos 113 millones nos lo dieron en 3 partidas. La primera partida de 29 millones, pero con condiciones, cada una de ellas. Es lo que llamamos condiciones, se llama condiciones cruzadas en este tipo de acuerdos que se hace un acuerdo y se ponen las condiciones. La primera condición es para los 29 millones. Se exige, y debe ser el término que usamos, un plan para el manejo de las finanzas del sector público que describa las acciones ya tomadas y las proyecciones para el plazo medio con relación a los ingresos, gastos, salarios, ahorros, reducción de la deuda interna e inversión. Si cumplían con eso, daban los 29 millones de dólares. Ven, una carta que identifique las primeras empresas públicas que serán privatizadas y describa el plan para llevar a cabo estas privatizaciones. C. Un plan para rebajar los aranceles de importación, eliminar las restricciones comerciales cuantitativas y reducir el número de productos sujetos a control de precios. D. Un plan para mejorar la competitividad de los productos panameños en los mercados mundiales. Es decir, todo el plan completo. No se quedó nada. Nada. Y eso es para los primeros 29 millones la condición. Y sigue. Para el desembolso de los 42 millones que se llenan. Prueba de que Panamá ha llegado a un acuerdo sobre un programa de reactivación económica a mediano plazo
respaldado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el BID. B. Prueba de progreso aceptable en la ejecución de reformas de las políticas en las áreas de finanzas del sector público, privatización, política laboral y política comercial y mercantil. C. Prueba de que el donatario ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos de América para el intercambio de registros de transacciones internacionales de cambio con relación a las investigaciones y procedimientos sobre narcóticos y que se está logrando progreso constante hacia la firma de un tratado de asistencia legal mutua, que eran las bases militares, ¿ya? Eran las bases militares. Y el tercer desembolso de 42 millones decía: prueba de que Panamá ha recibido las primeras partidas del Banco Mundial y del BID bajo el programa de reactivación económica. Prueba de progreso satisfactorio respecto a la firma de un tratado de asistencia legal mutua. Y prueba de progreso aceptable en la ejecución de reformas de las políticas de las áreas de finanzas del sector público, privatización, política laboral y política comercial y mercantil. Es decir, este es el botín de guerra. Esto es un botín, verdadero botín de guerra. Lo que pasó con la invasión de este punto económico y que no se habla, y yo creo que no se habla, porque desde el punto de vista político, ese ha sido el programa que los norteamericanos definieron después de la guerra para todos los gobiernos subsiguientes a la invasión hasta el de hoy. Y todos lo han cumplido en pedazos, cada quien cumplió una cosa. Rubén Darío Carles y Ford y Endara cumplieron el problema de la deuda y privatizaron Bayano y alguna cosa. El gobierno de Pérez Valladares privatizó, ustedes saben, IRRE, Intel, electricidad, teléfono, negoció el tratado de asistencia legal mutua que se llamó Centro Multilateral Antidroga y que por la movilización no lo logró aprobar. Hizo lo de la política laboral y firmó sin leer una página, me imagino, en la Asamblea de Diputados, porque el convenio, el tratado de la OMC son 3 tomos de Gaceta Oficial que conforman cada una de ellas como 600 páginas. Y yo dudo que se hayan leído la primera página los diputados antes de aprobar ese tratado. Y lo digo con conocimiento de causa. Primero porque toda la parte inicial es una cosa técnica sobre el problema agrario, y cómo se firmó. El señor González Ramírez, no recuerdo quién fue el otro, que fueron los negociadores del OMC, en esa gaceta ustedes lo pueden leer, van a encontrar cómo se firmaba eso. Le preguntaban a los representantes de Panamá: en Panamá existe una ley de la década del 20 sobre sociedades anónimas, esa ley dice esto y esto, y usted tiene que cambiar eso por esto y esto, y ¿están de acuerdo? Yes, decían. Todos decían yes. Y ese es un interrogatorio que le hacen, y ese es el tratado, el interrogatorio, y a todos le decían yes. En la industria, en el comercio, en el aspecto agrario, en los aranceles, todos dijeron yes. ¿Ve? Y eso, y González Ramírez fue uno de los negociadores, no me acuerdo el otro, que estuvo en eso. Y en otra parte fue lo que llamaron ellos para la reactivación del sector privado. Recuerden que le hablé de 243 millones, 113 era lo que llegó al Estado, y eso equivalía a 107.9 millones. Eso fue a los gestores de la agresión económica, que fueron los bancos, que cerraron, que nos hicieron quebrar empresas, que despidieron por lo menos 10.000 trabajadores en ese periodo, que perdieron sus empleos, que gente que tenía sus pequeñas empresas las perdió en ese periodo porque no había circulante, y como premio a los bancos le entregaron esos 107.9 millones de dólares que ellos llaman el certificado interbancario de depósitos a la tasa LIBOR más 2% adicional. Ese dinero lo utilizaron los bancos para apretarnos a nosotros al 18%, y a veces hasta más en la financiera, cuando ellos lo recibían a 2%. Entre eso, el Banco General fue el que más recibió, 32 millones, el Chase Manhattan Bank recibió 17.3, el Banco del Istmo 17.2, Bancomer 16.6. Estas son cifras oficiales dadas
Contraloría y todo lo demás. Banco Continental 14.9, y aquí hay dos bancos que quebraron fraudulentamente, como Banaico, que recibió 10.6 millones, y el Banco Visa, que recibió 5.3 millones, y Pribanco y Towerbank. Esta es la realidad de lo que fue este botín de guerra. Nos asesinaron, nos masacraron, dejaron a gente sin vivienda, los dejaron sin empleo, perdimos todo el Producto Interno Bruto de un año, y además definieron el futuro inmediato en Panamá como el botín de guerra para aplicarnos de todas maneras las medidas neoliberales que no se habían podido aplicar antes. Entonces, esas son cosas que queríamos señalar en esto. En el caso, finalmente ya, porque no quiero aburrirlo con esto, mucha información a veces aún, el problema del canal. Aquí se impuso un título del canal, ese título que está en la Constitución nuestra. Mire su compañera Caloni, lo que ha pasado y los compañeros argentinos. Lo que ha pasado con esto, una cosa terrible. Todos los tratados que había firmado Panamá, desde el Tratado Mayarino-Videla de 1846-48 hasta el Tratado de Neutralidad, hasta el Tratado del Canal, Tratado de Neutralidad, siempre los norteamericanos habían puesto que por aquí, todo lo que nos pasaban por aquí, los ciudadanos norteamericanos y sus barcos y sus soldados y todo no pagaban impuestos. En el Tratado de Neutralidad no lo pusieron. Pero los vendepatrias del patio, y aquí hablo ya de quienes aprobaron el título constitucional, que es un acuerdo nacional entre los partidos de la burguesía nacional, lo pusieron en el título constitucional. Nosotros no vamos a cobrar, el canal de Panamá no va a cobrar impuestos. Y en todos los tratados norteamericanos lo pusieron. En el Tratado de Neutralidad se le olvidó, o no sé qué pasó, no tuvieron tiempo en el momento último de meterlo, pero la burguesía nacional lo mete entonces en el título constitucional. Y el título constitucional, el paraguas del título constitucional íntegro es el Tratado de Neutralidad, que es la parte, para decirlo de alguna manera general, la parte más negativa de lo que pasó con el Tratado del 77, que permite la intervención norteamericana y también permite con las enmiendas, reservas de entendimientos y condiciones, se introduce en la administración del canal. Y todo el título constitucional repite esas cosas. Me explico, la deja en la Constitución, ya no en el tratado, sino que lo introducen en la Constitución Nacional y en la ley que rige la autoridad del Canal de Panamá. Y eso, el criterio es el que nosotros analizamos en el 89, en este ensayo, que no solamente digo, históricamente, yo resumo lo que se ha hecho históricamente. Es la lucha que hemos tenido en este país para que el canal sirva a los intereses panameños y no a los multinacionales y no al gobierno norteamericano. Y que los criterios esos, la burguesía nacional lo introduce en la Constitución, negándolos nuevamente al pueblo panameño después de la invasión, como también un mandato de la propia invasión norteamericana a estos que yo le digo que tienen cédula panameña nada más. El interés nacional es otra cosa. Tienen cédula panameña, nacieron aquí, pero el interés nacional no lo tienen. Y entonces, eso lo decimos porque resulta ser que todo el andamiaje del canal hoy día está al servicio, y como decimos anteriormente, con la continuidad de la situación de enclave que hemos tenido históricamente en el país, de Panamá como una plataforma de servicio y también militar, pero una plataforma de servicio al servicio de las multinacionales y los países imperialistas. Y esto es tan grave que en las últimas estadísticas, ya para terminar, que hemos visto del empleo, antes nosotros decíamos que el sector servicio en Panamá era 70%,
y si uno revisa las estadísticas de este año del empleo, ya la cosa anda alrededor del 90% de la economía nuestra dedicada al servicio. Es un retroceso histórico desde ese punto de vista económico, y que nosotros queríamos compartir con esto, y cualquier momento que nos inviten en alguna actividad podemos compartirlo con más detenimiento con las demostraciones fílmicas, etc. Muchas gracias.